Hola, hola, gente maravillosa, qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en el canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y, sobre todo, mucha curiosidad, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro les va a encantar, sobre todo si son, como yo, unos verdaderos fanáticos de las series turcas. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en esos personajes que, a menudo, están ahí como telón de fondo pero que, en realidad, son piezas clave en las tramas? Sí, estoy hablando de los periodistas. Esos hombres y mujeres que, con sus cuadernos, micrófonos y, a veces, una increíble valentía, nos acercan a los secretos, las intrigas y los giros inesperados de nuestras series favoritas. Hoy vamos a desenmascarar a estos personajes, explorando cómo se presentan en el mundo de las series turcas, qué roles desempeñan, y, sobre todo, por qué su presencia es mucho más importante de lo que podríamos pensar a simple vista. No vamos a hablar de todas, sería imposible, pero sí vamos a destacar algunos ejemplos icónicos y analizar las tendencias más recurrentes en la representación de esta profesión tan apasionante. Y ya saben, como siempre les digo, si les gusta el contenido, no olviden darle al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y, por supuesto, dejar su comentario aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Así que, sin más preámbulos, vamos al lío. Comencemos por reconocer que en las series turcas, los periodistas no son meros observadores pasivos. A menudo, son catalizadores de la trama, propulsores de conflictos y hasta, en algunos casos, llegan a ser los verdaderos héroes o villanos de la historia. Su trabajo, lejos de ser un simple reporte de noticias, se convierte en un viaje por los laberintos del poder, la corrupción y las complejas relaciones sociales. Y lo que es más interesante, su presencia nos da una mirada privilegiada al funcionamiento de la sociedad turca, con sus virtudes y defectos, a través de los ojos de quienes tienen la misión de revelar la verdad, aunque esto a veces implique poner sus vidas en peligro. Un ejemplo muy claro de esto lo vemos en muchas series donde la prensa se convierte en la última línea de defensa ante la injusticia, exponiendo a figuras poderosas que se escudan tras máscaras de respetabilidad. Vemos cómo estos periodistas, a menudo, trabajan con pocos recursos y bajo mucha presión, enfrentando amenazas y chantajes, pero sin renunciar a su compromiso con la verdad. Y aquí es donde la ficción se entrelaza con la realidad, porque si bien las series son un entretenimiento, también nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la libertad de prensa y el papel crucial de los periodistas en la sociedad. Un rasgo muy común de los periodistas en las series turcas es su marcada determinación. Son personajes que no se rinden fácilmente, que persiguen la verdad con una tenacidad admirable, a veces, hasta la obsesión. No importa cuántas puertas les cierren, cuántas amenazas reciban, siempre encuentran una manera de llegar al fondo de las cosas. Esta perseverancia, a menudo, se traduce en escenas de acción trepidantes, donde los vemos esquivando persecuciones, reuniéndose con informantes a altas horas de la noche o desenterrando documentos comprometedores en situaciones de alto riesgo. Y claro, esta determinación, en muchos casos, los lleva a involucrarse emocionalmente con sus historias, generando conflictos personales y dilemas éticos. ¿Hasta dónde se puede llegar por la verdad? ¿Se vale utilizar cualquier método para desenmascarar a los culpables? Estas son algunas de las preguntas que nos plantean estos personajes y que nos hacen reflexionar sobre la complejidad de la profesión periodística. Pero ojo, no todos los periodistas en las series turcas son héroes incorruptibles. También hay ejemplos de profesionales que ceden ante el poder, que se dejan seducir por el dinero o que utilizan su posición para manipular la información en beneficio propio. Estos personajes nos muestran el lado oscuro de la profesión, los peligros de la corrupción y la importancia de mantener una conducta ética, incluso cuando se trabaja bajo presión. En ocasiones, vemos a estos periodistas sucumbiendo a la tentación, convirtiéndose en instrumentos de propaganda o difamación, utilizando su pluma para dañar reputaciones y encubrir crímenes. Y aquí la trama se vuelve aún más interesante, porque nos plantea un conflicto moral, mostrándonos las consecuencias devastadoras de la falta de ética en el periodismo. Otro aspecto recurrente en la representación de los periodistas en las series turcas es su relación con la tecnología. Vemos cómo utilizan las redes sociales, los blogs y las plataformas digitales para difundir sus investigaciones, evadiendo, en ocasiones, los controles de los medios tradicionales. Esto no solo añade un toque de actualidad a las tramas, sino que también refleja la transformación del periodismo en la era digital, donde la información se difunde a una velocidad vertiginosa y los ciudadanos pueden convertirse en fuentes de noticias. En muchos casos, la tecnología se convierte en un arma de doble filo,
que puede ser utilizada para el bien o para el mal, dependiendo de las intenciones de quienes la manejan. Vemos cómo los periodistas utilizan las redes para movilizar a la opinión pública, para denunciar abusos y para organizar protestas, pero también vemos cómo las mismas plataformas pueden ser utilizadas para difundir noticias falsas, manipular elecciones o dañar la reputación de personas inocentes. Ahora, si me permiten, quiero compartir con ustedes algunos ejemplos específicos que me han parecido particularmente interesantes. Pensemos, por ejemplo, en aquellas series donde el periodismo de investigación es el eje central de la trama. A menudo, estos personajes se ven envueltos en intrigas políticas, conspiraciones empresariales y casos de corrupción que amenazan la estabilidad del país. Los vemos trabajando incansablemente, reuniendo pruebas, entrevistando a testigos y poniendo en peligro sus vidas para sacar a la luz la verdad. Su labor no es solo informar, sino también denunciar, exponer a los culpables y exigir justicia. Y aquí es donde las series turcas demuestran una gran habilidad para combinar el drama personal con la crítica social, creando tramas que no solo entretienen, sino que también invitan a la reflexión. Otro tipo de periodista que vemos con frecuencia en las series turcas es el reportero de sucesos. Estos personajes suelen estar en el ojo del huracán, cubriendo noticias de última hora, accidentes, crímenes y desastres naturales. Los vemos en la calle, con el micrófono en mano, transmitiendo la información al público, a menudo en situaciones de mucho estrés y peligro. Estos personajes nos muestran el lado más crudo y real de la sociedad, y nos hacen reflexionar sobre el impacto de las noticias en la vida cotidiana. Su trabajo no solo es narrar los hechos, sino también humanizar las historias, darle voz a las víctimas y mostrar el impacto emocional de los acontecimientos en las personas. También vemos a periodistas de espectáculos, que nos ofrecen una mirada al glamuroso mundo de la farándula. Estos personajes, aunque a menudo se perciben como menos serios o trascendentales que sus colegas de otras secciones, también desempeñan un papel importante en las series turcas. Nos muestran el lado más superficial y frívolo de la sociedad, pero también nos revelan las intrigas, los celos y las ambiciones que se ocultan tras las sonrisas y los flashes. Estos personajes, a menudo, se encuentran en medio de escándalos mediáticos, conflictos personales y situaciones cómicas, que aportan un toque de ligereza a las tramas. Y es que, incluso en las series más dramáticas, siempre hay espacio para un poco de humor, y los periodistas de espectáculos son, a menudo, los encargados de proporcionarlo. Pero no se dejen engañar, incluso en este ámbito aparentemente banal, también existen conflictos éticos y profesionales. Vemos cómo los periodistas de espectáculos se debaten entre la necesidad de informar y el respeto a la privacidad de los famosos, entre el afán de protagonismo y la búsqueda de la verdad. Y es que, en el fondo, todos los periodistas, sin importar su área de especialización, comparten el mismo dilema, como informar al público sin dañar a las personas, sin manipular la información, sin ceder ante la presión del poder. En muchos casos, las series turcas nos presentan a periodistas que, además de su trabajo profesional, tienen vidas personales complejas, que se entrelazan con sus historias de investigación o cobertura de noticias. Los vemos enamorándose, sufriendo desamores, enfrentando problemas familiares y luchando por sus ideales. Esta humanización de los personajes hace que nos identifiquemos con ellos, que entendamos sus motivaciones y que nos preocupemos por su destino. No solo son periodistas, son personas con miedos, sueños y aspiraciones, que viven en un mundo que a menudo es hostil y despiadado. Y es esa dualidad, esa combinación de profesionalismo y humanidad, lo que hace que estos personajes sean tan interesantes y entrañables. Otro aspecto que me parece muy interesante destacar es la representación de las mujeres periodistas en las series turcas. Si bien en el pasado, los personajes femeninos solían ocupar roles secundarios o estereotipados, en los últimos años hemos visto un cambio importante en la manera en que se representan a las mujeres periodistas. Ahora, son personajes fuertes, inteligentes y ambiciosas, que compiten de igual a igual con sus colegas masculinos. Las vemos liderando equipos de investigación, exponiendo a figuras corruptas, enfrentando situaciones de peligro y dejando claro que su capacidad y profesionalismo no tienen nada que envidiarle a los hombres. Estos personajes nos muestran una nueva imagen de la mujer turca, una imagen que desafía los estereotipos de género y que celebra la igualdad y la diversidad. Y es que, en las series turcas, cada vez es más común ver a mujeres en roles de poder, mujeres que luchan por sus derechos y que no se rinden ante las adversidades. Y es que, al final del día, las series turcas, aunque son ficción, también nos muestran reflejos de la sociedad, de sus conflictos y de sus esperanzas.
Y la representación de los periodistas, tanto hombres como mujeres, es una pieza clave en este rompecabezas. Nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la libertad de prensa, sobre el papel crucial de los medios de comunicación en la democracia y sobre la necesidad de un periodismo ético y comprometido con la verdad. Estos personajes, con sus luces y sus sombras, nos hacen cuestionar el mundo que nos rodea y nos invitan a ser ciudadanos más críticos e informados. Y bueno, amigos míos, hemos llegado al final de este recorrido por el mundo de los periodistas en las series turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis, que hayamos descubierto juntos esos detalles que a veces pasamos por alto, y que hayamos podido apreciar la importancia de estos personajes en nuestras historias favoritas. Hemos visto que los periodistas no son solo personajes secundarios, sino figuras clave que catalizan las tramas, que exponen las injusticias y que nos invitan a reflexionar sobre el poder y la responsabilidad de los medios de comunicación. Hemos visto su determinación, su valentía, sus dilemas éticos y también, ¿por qué no?, sus errores y debilidades. En definitiva, hemos visto que los periodistas, al igual que nosotros, son seres humanos complejos, que luchan por sus ideales y que tratan de hacer lo mejor posible en un mundo que a menudo es muy difícil. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí, por su tiempo y por su compañía. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encanta compartir estas reflexiones con ustedes y leer sus comentarios, así que no duden en dejar su opinión aquí abajo, contarme qué personajes les han parecido más interesantes, si hay algún periodista que les haya dejado una huella especial en alguna serie, o si simplemente quieren compartir sus impresiones sobre este tema. Me encanta la interacción con ustedes y saber qué piensan. Y, como siempre les digo, si les gustó este vídeo, no olviden darle al botón de me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos contenidos. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y permitirme seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo, nos vemos en el próximo vídeo y a seguir disfrutando de las series turcas.